La semana pasada se cumplió un año de la terrible escalada en el conflicto entre Israel y Palestina, que hoy más que nunca desangra y divide a Oriente Medio, teniendo como resultado una crisis humanitaria que por desgracia parece muy lejos de poder resolverse. Si bien es cierto que los conflictos entre estas dos naciones se remontan a la formación misma del Estado de Israel en el 1948, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, esta nueva etapa del estallido bélico inició el 7 de octubre del 2023, cuando el movimiento de resistencia islámica, conocido como Hamas, que es un grupo terrorista antisionista y antisemita, llevó a cabo una serie de ataques en territorio israelí. No solo lanzó más de 4.300 misiles e hizo varias incursiones terrestres, sino que disparó contra los asistentes al Festival de Música Electrónica, Nova. Como resultado de estos atentados, se reportaron más de 1.400 personas muertas y 250 israelíes y extranjeros que fueron tomados como rehenes, de los cuales alrededor de 97 siguen presos en este momento y han sido utilizados como moneda de cambio por Hamas a lo largo de todo el conflicto. En Israel hay 10 millones de habitantes. En Estados Unidos esta cifra asciende a 333 millones de habitantes. Proporcionalmente hablando, para que nos demos una idea, estos 250 rehenes es como si se hubieran secuestrado a 8,000 personas en Estados Unidos. Una cifra a todas luces impensable, insisto, proporcionalmente. En consecuencia, con el respaldo de la comunidad internacional que naturalmente condenó los atentados, Israel respondió con una serie de operativos de seguridad y de incursiones militares con el objetivo de desarticular por completo al movimiento de resistencia islámica, ya que mientras haya grupos terroristas como Hamas que desean la desaparición del Estado de Israel, el exterminio del Estado de Israel, la seguridad de la población de Israel simplemente no puede estar garantizada. Y es por esta razón que a partir del 27 de octubre del año pasado, con ataques aéreos y terrestres, Israel apretó el asedio contra la Franja de Gaza. A lo largo de toda la ofensiva, Hamas, dicho por expertos, ha utilizado la estrategia de blindarse y camuflarse entre la población civil. La población palestina ha sido utilizada como escudo humano por los terroristas. Y esta situación ha derivado en una crisis humanitaria donde ha habido escasez de recursos, desplazamientos forzados y muertes de civiles. De hecho, se calcula que 2 millones de palestinos han sido desplazados en Gaza, lo cual corresponde al 90% de la población. Además, el ministro de la Franja de Gaza se encuentra controlado, hay que decirlo, por Hamas, reporta más de 41,000 muertos y 95,000 heridos. Mientras tanto, Israel registraba hasta hace algunas semanas 14,000 fallecimientos en el combate, que es el equivalente, según la población, a aproximadamente 45,000 muertos en Estados Unidos. Esto supone 15 veces más que los fallecimientos que se registraron en los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Imagínense. A lo largo de toda la guerra ha habido intentos, varios, de negociar la paz. Así, por ejemplo, derivado de un cese al fuego temporal, en noviembre del año pasado se consiguió la liberación de 73 israelíes y 24 ciudadanos extranjeros. En marzo de este año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscó también promover un acuerdo de paz. Y en los diálogos han participado, entre otros, los gobiernos de Estados Unidos, de Qatar y de Egipto. Sin embargo, pareciera que las conversaciones no han dado los frutos esperados, en parte debido a que no todos los rehenes han sido liberados y también porque Israel tiene claro que mientras jamás siga operando, va a ser difícil, si no es que imposible,
garantizar la convivencia en la región. Para que sea posible conseguir la llamada solución de dos naciones entre Israel y Palestina, por la que muchos expertos y diplomáticos abogan, pues es necesario que desaparezcan por completo los grupos extremistas que pretenden y tienen como única intención la extinción absoluta de Israel. En este contexto, ya de por sí difícil, la guerra se ha complicado aún más debido a que otros grupos fundamentalistas que operan en la región han aprovechado la crisis para intensificar su ofensiva contra Israel. Tal es el caso, por ejemplo, de Hezbollah, que además de ser un partido político, es un grupo paramilitar extremista libanés. Por esta razón, Israel ha tenido que llevar a cabo operativos militares y de inteligencia tanto en Líbano como en Siria, Irán y Yemen. Pese a la aparente distancia entre nuestro país e Israel, varios mexicanos han sido víctimas de los ataques de extremistas islámicos y han sido presas de la violencia que ha desatado la guerra. El primero de ellos, lo recordamos, Orión Hernández, quien fue secuestrado hace un año por Hamás y que también fue asesinado siendo rehén, estando como rehén. Su cuerpo se recuperó en mayo de este año y aquí lo dimos a conocer. El mismo día de los atentados del festival, este festival Nova, fue secuestrada Ilana Gritsevsky-Kamji, quien por fortuna fue liberada en noviembre pasado como parte de estos acuerdos entre Palestina e Israel. Eso no es todo. La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que hay 2 connacionales que permanecen retenidos en Yemen por milicias hutíes. Ambos fueron secuestrados como tripulantes del buque Galaxy Leader, en el que trabajaban como parte de la tripulación. Y aunque, según las autoridades de nuestro país, los 2 están en buen estado de salud y fuera de peligro, lo cierto es que siguen privados de su libertad, de tal suerte que el gobierno de México trabaja por su liberación. Apenas el sábado, la Cancillería confirmó que con la ayuda de Australia y Canadá, la semana pasada 7 personas mexicanas lograron abandonar Líbano en vuelos humanitarios con dirección a Chipre y a Turquía. Esto en el marco del recrudecimiento del conflicto que ha habido con Israel. A muchos les preocupa, y con razón, la crisis humanitaria, así como las violencias al derecho internacional que se han generado a causa de esta guerra. Sin embargo, la solución al conflicto parece imposible mientras haya grupos como estos fundamentalistas que no solamente quieren la desaparición de Israel y de los judíos, sino que se oponen y trabajan por la destrucción de los valores occidentales como la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y mientras tanto, Israel sigue defendiendo su territorio con la guerra. Los civiles palestinos han quedado como rehenes de los grupos extremistas que dominan la región y, por lo tanto, un acuerdo de paz se ve todavía más difícil. Yo soy Adela Micha.